Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la lección de hoy aprenderemos a probar la subida y descarga de ficheros en una aplicación de Laravel. Y además lo haremos utilizando la técnica de TDD, lo que significa que comenzaremos escribiendo las pruebas antes de implementar el código de la funcionalidad. ¡Vamos allá! Los test de API que vamos a realizar validarán la correcta subida y descarga del currículum de un usuario de la aplicación. Por ello, hemos creado la siguiente clase de prueba, Curriculum Controller Test, con las asignaturas de los métodos que probarán ambos escenarios. En el caso de la subida del currículum, los pasos serán los siguientes. Primero, necesitaremos una instancia de un usuario autenticado, que será el encargado de realizar la petición, y un fichero que simule ser el currículum. Luego realizaremos la petición pasándole el fichero. Y por último, comprobaremos que la respuesta API es la esperada y que el currículum se almacena correctamente en el sistema de ficheros. Abordémoslas pues una por una. En primer lugar, para obtener un usuario autenticado, podemos usar las factorías de Laravel que estudiamos con anterioridad en el curso. Escribimos usuario igual a userModel, que es el nombre de nuestro modelo de usuarios en esta aplicación, factory, y llamamos al método create. Y ahora usamos el método actingAs para establecer que el usuario que acabamos de instanciar esté autenticado para poder realizar la petición. La creación del fichero que representa el currículum la podemos implementar mediante la clase UploadedFile de Laravel, que ofrece un método fake que permite generar archivos ficticios de pruebas. Obligatoriamente le debemos asignar un nombre, por ejemplo, mi curriculum.pdf, si bien da igual cual sea para la prueba. Perfecto, pasamos ahora al siguiente paso, que es el de la solicitud API. Como vamos a enviar datos al servidor, usamos el método post con $this, flechita post, y le diremos que el nombre de la ruta es curriculum.store, y en un array indicaremos que la carga útil incluirá el currículum. Esta ruta todavía no existe, pero la crearemos más tarde. Finalmente, en nuestro tercer y último paso, realizaremos las comprobaciones pertinentes. Lo primero que nos interesará saber es que la petición retorne un estado 200. Para ello usaremos la response que se devuelve al llamar al método post. Y llamaremos al método assertOK. Otra validación que podremos hacer será comprobar que el JSON devuelto por la petición contiene el mensaje esperado de subida exitosa. Y por último, verificaremos que el currículum se guarda en el sistema de ficheros con el método assertExist en la fachada storage. La ruta en la que querremos que esté almacenado será usuarios barra el ID del usuario barra curriculum.pdf. Perfecto, vamos a ejecutar el test y falla porque la ruta curriculum.store no está definida. Así que vayamos al fichero api.php y añadamos la ruta. Dentro del middleware de Sanctum escribimos route post. Queremos que el endpoint sea curriculum store. Indicamos que el método que gestionará la petición dentro de la clase curriculum controller se llamará también store y que el nombre que le asignaremos a este endpoint será curriculum.store. Por supuesto, este controlador no existe todavía, así que vamos a abrir el terminal para crearlo. Escribimos php artisan make controller, curriculum controller, perfecto, y ahora lo importamos. Estupendo. Volvemos a ejecutar nuestra prueba y en este caso falla porque esperamos recibir un 200, pero recibimos un 500. Esto es normal ya que no hemos implementado el método del controlador, así que vamos a ello. Escribimos public function store, le pasamos un objeto de la request y para empezar lo primero que podemos hacer es devolver un estado 200 de éxito. Volvemos a ejecutar el test y la primera aserción ya se supera porque sí que devuelve un estado 200, pero la segunda falla porque no hemos establecido el dato del mensaje en nuestra respuesta. Vámonos de nuevo al método store e indicamos que el mensaje debe ser subida exitosa. Ejecutamos una tercera vez el test, la aserción con assertExactJSON ya pasaría y solo quedaría pendiente por conseguirse la última comprobación de que el fichero existe en la ruta que le hemos indicado. Venimos nuevamente al método store y vamos a recuperar el identificador del usuario que realiza la petición, ya que lo necesitaremos al formar parte de la ruta donde almacenaremos el currículum. Podríamos acceder a este mediante la instancia request a través del usuario, o más fácil aún, mediante la fachada auth.
Para guardar el currículum vamos a recuperar lo de la request con el método file y a continuación invocamos al método storeAs. En el primer parámetro le indicamos la ruta al fichero, usuarios, barra, el ID y en el segundo el nombre del mismo, que podemos decir que sea curriculum.pdf. Una última mejora que podemos implementar en nuestro código es la validación de que el fichero en el campo curriculum cumpla con las características requeridas. Para ello usamos el método validate de la request y le indicamos que el campo curriculum es obligatorio, debe ser un fichero de tipo PDF y de tamaño máximo 2 megas. Volvemos a nuestro test, lo ejecutamos y ahora finalmente sí que funcionaría. Genial. Antes de seguir, dejad que os mostremos algo muy interesante. Si abrimos las carpetas Storage y App, nos daremos cuenta de que la ejecución de este test está almacenando los currículums en el sistema de archivo real de la aplicación. Si ejecutamos de nuevo el test, nos aparece un nuevo currículum. Esto no es lo deseado, ya que no queremos que se vayan acumulando archivos innecesariamente en el entorno de pruebas, y además queremos evitar a toda costa cualquier riesgo de colisión entre los nombres de ficheros que pudieran producirse, especialmente en ejecuciones de test en paralelo. Así que vamos a indicar al inicio del test que deseamos que para la ejecución del test se reemplace el disco local por uno temporal mediante storage fake. Vamos a borrar la carpeta usuarios dentro de app y volvemos a ejecutar el test. Y como veis, ahora nuestro test no dejará residuos en el proyecto. Otro caso habitual en la subida de ficheros es que en lugar de asignarles un nombre fijo con storeAs, se utilice el método store para que se le asigne un nombre automáticamente. Si este fuera el caso, tocaría adaptar el método assertExist de nuestro test sustituyendo la terminación curriculum.pdf por la llamada al método hashname del fichero del currículum. Ejecutamos el test y seguiría pasando. Si quisierais hilar muy fino, podríais incluso validar que el fichero del currículum no existe en esa dirección antes de la ejecución del SUT con los métodos assertMissing y assertDirectoryEmpty. O también que el contenido del currículum enviado en la petición coincide con el del currículum almacenado, aunque nosotros pensamos que estas serían sobreaserciones en la mayoría de casos. Pasamos ahora a nuestro segundo test para validar la descarga del currículum. Al igual que en el test de la subida, vamos a querer que cualquier creación de ficheros suceda de forma simulada, por lo que escribiremos storage fake del disco local. Y también necesitaremos un usuario autenticado para realizar la petición, así que vamos al test anterior y vamos a copiar las dos líneas del usuario. Como ya sabéis por vídeos previos, si esta necesidad fuera muy recurrente, podríamos pasar la recuperación de este usuario al método setup de la clase del test. El siguiente paso será crear el fichero del currículum a descargar. Escribimos curriculum igual a y podemos usar la fachada file .create de curriculum.pdf y establecemos 1024 kilobytes. Vamos ahora a guardar el currículum en la ruta en la que deberá de estar en nuestro programa. Currículum, storeAs, usuarios, barra, el ID del usuario y el nombre que le asignamos. Y con esto habríamos acabado la preparatoria del test. Para ejercitar el SUT, llamaremos en este caso a la ruta curriculum.download, utilizando el método get. Guardamos la respuesta de la petición en una variable response y pasaremos a la fase de las comprobaciones. Vamos a escribir que esperamos que el estado de la respuesta sea un 200 y que la respuesta incluya un fichero de descarga llamado curriculum.pdf. Además, algunas validaciones extras podrían revisar el valor de los headers de la respuesta. Ejecutamos el test y falla porque la ruta curriculum.download no está definida. Vamos a nuestro fichero de rutas, duplicamos la ruta anterior y cambiamos el método post por un get y allí donde ponga store sustituiremos por download. Volvemos a ejecutar el test y ahora el error ya tiene que ver con nuestras validaciones. Vamos entonces a implementar el método download en nuestro controlador. Escribimos public function download, copiamos la recuperación del ID del método store y vamos a construir nuestra ruta al fichero. La ruta es igual a usuarios barra el ID del usuario barra curriculum.pdf. Y por último devolvemos una descarga del currículum return de storage download pasándole la variable de la ruta
y el nombre que queremos que tenga el fichero, que es curriculum.pdf. Importamos la clase storage, ejecutamos de nuevo el test y ahora sí que pasa con éxito. Dependiendo del fichero que necesitarais descargar y si tuvierais la obligación de evaluar su contenido, alguno de estos métodos comentados os podrían ser de utilidad. Por ejemplo, si el fichero fuera de tipo JSON, este método de PHP-Unit garantizaría la igualdad entre el fichero creado en el test con el recibido en la descarga. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. La subida y descarga de ficheros es una operación muy habitual que nos puede interesar tener bien testeada. Esperamos que el tutorial os haya servido para este propósito. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.